Carlos, buenas tardes. Está grabando ya. Bueno, la Academia de Formación de Cuadros tiene la intencionalidad permanente de recuperar el espíritu y el pensamiento nacional, del cual el general Perón hizo con su doctrina una síntesis viva, tanto espiritual como doctrinaria, con los principios a seguir de nuestra nación. Él nos dejó un legado que decía que había leído la doctrina en el pueblo mismo. Y esa doctrina es profundamente cristiana y humanista, como dice Perón en la comunidad organizada. Pero nosotros vemos que en el transcurso de los años, fundamentalmente de estos últimos 40 años, se ha trastocado todo, se ha subvertido ese orden posible que la Argentina experimentó, vivenció existencialmente, y hubo como una rebelión contra ese orden, una subversión, una distorsión de todo lo que se pudo, y se lo ha intentado poner al pueblo argentino de rodillas para que sea solamente materia servil. Nosotros pensamos que todo el orden humanista, el orden de la familia, el orden del trabajo, el orden de la propiedad privada, tanto por su exacerbación como su negación, el orden de las organizaciones libres del pueblo, de las organizaciones corporativas, todos estos órdenes han sido vulnerados, han sido atacados, han sido vilipendiados todo el tiempo, en una lucha fragante contra el pueblo argentino. Inclusive en una guerra, una larga guerra, tanto ideológica como de armas, que viene sufriendo el pueblo desde hace todos estos años. No ha habido paz, es decir, no ha habido tranquilidad en el orden. Y el pueblo nuestro es sufriente, es un pueblo que está peregrinando y en silencio en los santuarios de la patria. Y el orden cristiano no se lo han podido robar porque está en lo más profundo del alma de cada argentino. Pero ese orden cristiano con el que se hizo América, con el que se fundó América, que era el servicio al prójimo para servir a nuestro Señor Jesucristo, era el principio y fundamento que enseñaban los jesuitas, el servir a Dios en el prójimo. Ese acto de justicia humana y de justicia divina, también lo han tratado de sacar del medio de la vida y de la existencia de los argentinos y colocar en su lugar el dios dinero, el placer. Es decir, la guerra fundamentalmente espiritual, material, psicológica, financiera, económica y de nuestro territorio está en pleno auge. Yo creo que la Argentina está en guerra y hay muchos que todavía no lo saben o no se han dado cuenta. Hemos sido despojados de nuestro territorio mediante la batalla de Malvinas, ya formalmente, digamos, por el orden internacional. Hemos sido despojados a sabiendas, organizadamente se hizo ese despojo. No fue una casualidad o una noche de borrachera de un general argentino. Fue la organización que hicieron y el plan que hicieron los poderosos del mundo. Y no solamente tienen nuestro territorio, nuestros mares, sino que también piensan que el ser humano tiene que estar arrodillado y servil. Y nosotros pensamos que el argentino, por ser cristiano y humanista, tiene que tomar la espada de dos filos de la verdad y combatir. Tiene que ser un agonista, no puede ser un espectador nada más de esto.
sobre todo los cuadros dirigentes, nos tenemos que transformar todos en agonistas, en imponer la transformación de esta realidad para algo mucho mejor, y mediante eso salvar nuestras almas, porque esta lucha es la lucha por el prójimo, es la lucha por el hermano, es lo que nos pide Francisco, el mirar hacia el hermano, el salvar la tierra, la casa común. Bueno, con esto yo hago mi introducción. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, buenas tardes. Me imaginaba una introducción a lo que es la academia desde mi parte de diferente abordaje. La academia, desde donde yo lo veo, tiene diferentes espacios de contención. La más evidente, la que se puede ver desde lejos, es la formativa, que nos convoca inicialmente a acercarnos. La contención entre los compañeros es la otra parte, y la hermandad que se va construyendo y ligando entre todos los alumnos. Y en esa instancia formativa y en esa conjugación de esferas que tiene la academia, vamos reconociendo, en mi parte, que no solo tenemos una carrera de conducción o de acompañar procesos, sino de reconocernos entre nosotros. Recién lo escuchaba Jorge que hablaba de ese legado del pensamiento nacional, de lo que pudo decodificar en general en el hombre argentino y en el hombre y la mujer argentina, y pensaba también que la academia hizo ese proceso en mí, por lo menos, que me acerqué como la militancia puede acercarse a la formación, y con los conocimientos que uno podía llegar a ir incorporando, más que nada iba viendo en el otro, en el ser que a conducir o a vincularse, reconociéndose a uno mismo. Eso me parece esencial en la tarea de la academia, por lo menos en la parte donde siento yo que es importante quedarse, que es en saber que lo que uno quiera conducir, primero tiene que conocerlo y casi en el mismo momento amarlo, reconocerlo y amarlo. Y bueno, la propuesta que me explicaron a mí, que tenía que ver con un poco la introducción de la academia y la participación y quizás los basamentos que pudimos ir adquiriendo en los años que fuimos parte, también se llevaba y se trasladaba al tiempo de hoy, y qué análisis o cómo nos habíamos construido nosotros nuestro análisis de estos últimos días, estos tiempos de aislamiento. Y pensaba y tomaba nota de algunas cosas que había leído de Pepe, que es muy cercano, el padre Pepe, en su servicio, él lo realiza, y para los que están viendo el video también informo que yo soy del partido de San Martín, y él tenía en las últimas notas una preocupación por estos días en la convivencia de los sanmartinenses que viven en los barrios más populares y de las villas que hay acá, porque naturalmente se hace bastante incontenible este momento que estamos viviendo. Y decía yo que la academia nos dotó de algunos conocimientos, porque a esto que es el comportamiento o de leer en el pueblo qué es lo que pasa y cómo participa de cada acontecimiento, quizás pueda encontrar mucha sabiduría en los espacios, en los tejidos más populares, de que entre la hermandad van sosteniendo momentos tan adversos. Hubo nosotros, como varias partes de la provincia y creo que del país, hubo un año en que padecieron inundaciones muy grandes, y yo me recuerdo mucho cómo el mismo barrio donde está Pepe, que sufrió la inundación que después sufre La Plata el 3 de abril,
lo vivió y lo padeció de una forma gravosa como todas, pero al otro día se reconstruyó. Y pienso que con la alegría que siempre afrontan sus padecimientos, con el vigor que se levantan todos los días. Y pensaba que ahí está un poco la fórmula de lo que nos puede llegar a pasar en este tiempo, en la devolución que podemos hacerle a este momento tan particular que vive la humanidad. Si bien podemos vivir y vamos a padecer todo lo que diagnostica Walter o lo que se puede ir viendo, advirtiendo en lo que es la vida de la economía social, de la economía del país, del trabajo, la pérdida, la destrucción del tejido de producción que se fue haciendo. Me parece que en vernos nosotros la posibilidad de autosustentarnos o de darnos la posibilidad de básicamente reconocer lo esencial que tenemos alrededor nuestro y lo importante que es quizás realizarnos con esto que nos rodea, vamos a encontrar una oportunidad de poder mejorar la vida que veníamos llevando. Lo venía tratando de pensar en estas horas que me sucedía esto que justamente nos pasa, que tenemos que hablarnos en videoconferencia en un hogar, que hay niños dando vueltas, que hay un perro, qué sé yo, y lo podemos encontrar y nos podemos, no de la forma que quisiéramos, porque seguramente lo nuestro es mano a mano, siempre fue el contacto, de vernos, de reconocernos, pero sí tiene una solución y en este espacio reducido, ¿no? que en el que uno se mueve, que es el hogar, en estas últimas horas también va encontrando que tranquilamente puede llegar a ser feliz. Y creo que es lo más importante que puedo ver, que tomo de los barrios, a los cuales si alguno tiene alguna permanencia o contacto en algún territorio es de la misma manera lo que se está sufriendo, pero creo que hay que encontrar en la fórmula que ellos tienen para volver a ponerse de pie, para pasar y recuperarnos de lo más rápido posible. Gracias, Ari. Bueno, le damos paso a Jorge. A Walter. Walter, ya podés usar la palabra. Bien. Primero, saludar a los compañeros que formamos parte de este desafío, de este tiempo, para compañeros y compañeras, para poder hacer realidad esta reunión de Altagracia, que se había pensado ya desde el año pasado y contra todas las inclemencias del clima político internacional, acá estamos todos presentes y la academia no solamente organizando, sino conduciendo de nuevo esta convocatoria a todos y a todas para seguir y darle continuidad a la construcción de organización, de capacidades de formación y de conducción. En estos tiempos, donde, como decía Ale, antes que mí, en este momento en que casi se nos impone que todo es una realidad mediada por los instrumentos audiovisuales, y esto pudiese parecer que lo pone en un lugar principal a lo tecnológico, bueno, toda la historia de la academia y la historia que uno conoce en las distintas reuniones
demuestra que podemos usar estas tecnologías excepcionalmente, porque cuando hay organización real, presencial, los instrumentos virtuales son solamente instrumentos, es decir, las tecnologías virtuales de la información y la comunicación quedan reducidas a simples instrumentos para facilitar un objetivo, pero en ningún momento puede reemplazar a la organización presencial y real. Y ese es el primer gran desafío en estos tiempos, cuando pareciera que las tecnologías de la información y la comunicación, estas tecnologías virtuales, son o se podrían llegar a convertir en verdaderos espacios de organización y participación, cuando en realidad la única función que deberían cumplir para que los pueblos puedan ser actores del presente y del futuro es cumplir el lugar de instrumentos de una simple mediación en la relación presencial y en la construcción presencial y real, ¿no? Un primer punto que a mí me parecía que había que reforzar en función de lo que veníamos diciendo. Luego, me parece para esta fecha tan importante, empezar a pensar que entramos en un segundo momento de esta llamada pandemia de coronavirus, donde todos empiezan a hablar de la salida de la pandemia sanitaria, es decir, el regreso en los próximos 3, 4 meses a una realidad cada vez más presencial y en la recuperación de los distintos lugares presenciales donde trabajamos, donde estudiamos, donde nos desarrollamos, donde charlamos, donde nos reunimos. Y me parece un punto también importante a marcar, porque todos los analistas a nivel internacional y nacional empiezan a hablar que hay un punto de inflexión en estos próximos 15 días de mayo, 15, 20 días de mayo, donde ya todos los países están, todas las naciones están pensando en términos del regreso a la normalidad, es decir, a una normalidad que se va a ir construyendo cada vez más, donde iremos recuperando esos espacios presenciales y participativos de la vida cotidiana. Digo esto porque cuando empiece a darse esta circunstancia a partir del 15-20 de mayo del 2020, nos encontraremos que la verdadera crisis y la verdadera pandemia, que es una crisis financiera sistémica, es decir, que dio paso a una crisis financiera sistémica que ya era clara en septiembre, octubre del 2019, va a dar paso a partir de marzo del 2020 a la segunda gran depresión económica, estructural mundial del capitalismo que comienza en marzo del 2020, fines de marzo del 2020, donde estallan todas las realidades de burbuja financiera, es decir, una segunda gran depresión que debemos ponerla en relación y asociarla a lo que fue la primera gran depresión mundial, que fue la crisis de 1929, con lo que dio paso a una confrontación muy fuerte entre los proyectos financieros de timba financiera que incluso se remontan al año 1300, hablando de las grandes oligarquías anglo-holandesas anteriores a nuestro tiempo, y los proyectos nacionales industrialistas. Es decir, a partir de marzo, abril del 2020,
lo que se debate a nivel internacional es un proyecto financiero transnacional en crisis y la emergencia, el regreso de las naciones, de los proyectos nacionales industrialistas, de los proyectos nacionales con gobiernos nacionales y estados presentes y jugando nuevamente un rol decisivo en la recuperación de las capacidades industriales soberanas. Algo que Jorge manifestaba antes que yo, eso que fue quedando claro desde 1982, 1994, cuando las grandes transnacionales financieras tomaron el control del mundo que nosotros conocemos, del mundo en general, diría yo, y por lo tanto la presión sobre los proyectos nacionales, sobre los proyectos estatales industrialistas, el proyecto nacional industrial estratégico, tuvo un grado de profundidad y de agresividad y de salvajismo que es lo que vivimos en toda la década de los 90 y todas las décadas del 2000 al 2010 y del 2010 a este 2020. Por lo tanto, esta crisis sistémica de las transnacionales financieras, de ese capitalismo financiero transnacional, lo primero que empieza a mostrar en el diálogo que se puede establecer con los distintos actores a nivel internacional es que todos vuelven a hablar de lo nacional, vuelven a hablar de las políticas nacionales, vuelven a hablar de los estados nacionales. Y respecto de lo nacional, no solamente hablan los proyectos industrialistas nacionales estratégicos que siempre hablaron y hablamos en ese sentido, sino que aquí se mezcla y los proyectos transnacionales, continentalistas, financieros, también empiezan a hablar de lo nacional. Y los proyectos transnacionales, financieros, globalistas, también empiezan a hablar de lo nacional. Por lo tanto, acá hay que ser muy cuidadosos porque todos están hablando hoy de lo nacional, del Estado nacional, de nacionalizar capacidades o responsabilidades, pero los objetivos estratégicos de estos actores son diversos. Los objetivos de los grandes proyectos transnacionales, cuando hablan de lo nacional, hablan que lo nacional se tiene que hacer cargo, tiene que cargar con gastos, con costos que las transnacionales no están dispuestas a pagar en medio de esta crisis. Pero en ningún momento están hablando de que lo que se puede nacionalizar son los resortes estratégicos, es decir, las capacidades estratégicas de las naciones y los gobiernos nacionales y los estados nacionales para recuperar realmente un modelo nacional y un proyecto nacional donde las capacidades estratégicas se conduzcan y se gobiernen y se implementen en esa relación entre Estado y comunidad organizada. Digo esto porque acerca de lo nacional, muchos o todos van a estar hablando. Por ejemplo, las transnacionales globales, el proyecto transnacional global, habla de lo nacional y de que tiene que volver las responsabilidades nacionales, pero cuando específicamente uno habla del tema de la recuperación de soberanía en cuanto a la emisión de moneda y la soberanía monetaria y el Banco Central, ellos resisten por todos los medios que el gobierno nacional en Argentina, en Brasil o en cualquier país
no solamente nacionalice la capacidad de emitir moneda, sino que al emitirla, esa moneda no quede en manos de los bancos privados, sino que sea manejada, administrada, a partir de otro instrumento que es, por ejemplo, un Banco Nacional de Desarrollo. ¿Para qué? La relación entre el gobierno, el Estado Nacional, el Banco Central y ese Banco Nacional de Desarrollo tenga relación directa con los factores de la producción real, es decir, el mundo de las empresas pymes y el mundo del trabajo. Es decir, el mundo del trabajo, la ciencia y la tecnología, que es todo un mundo del trabajo. Y un mundo pyme que en esta coyuntura de gran depresión tiene todas las oportunidades abiertas para recuperar lo que las pymes en relación al Estado tenían hasta 1975, donde el 82% de las piezas y partes, bienes y servicios eran de origen nacional en la Argentina. Algo que cambió totalmente a partir de 1982, 1991. Entonces, como todos van a hablar de lo nacional, es decir, las transnacionales van a hablar de lo nacional, por ejemplo, las transnacionales norteamericanas continentalistas hablan y reconocen el concepto de que la nación debe ocupar de nuevo un lugar estratégico. Y en relación a la Argentina, plantean que esas capacidades nacionales y soberanas y de soberanía nacional recuperada debe estar en una relación de subordinación a las naciones centrales, a los países centrales y a las potencias centrales. Por lo tanto, es muy importante tener claro esto para saber que la oportunidad histórica está dada para que realmente exista un proyecto nacional en lo universal que no tenga por qué estar subordinado ni a las transnacionales globales que nos quieren que las naciones se hagan cargo de los costos para que ellos se sigan haciendo cargo de las ganancias, ni ese continentalismo que necesita que lo nacional sea un concepto de lo nacional de país dependiente, cuando están dadas todas las condiciones para que las naciones puedan recuperar sus capacidades soberanas en términos extensos e integrales. Y las pueden recuperar en relación a lo universal, porque eso es lo que también hay que entender y hay que incorporar. No es que no lo entendamos, digo, uno lo refuerza para volver a charlarlo y decirlo. Lo nacional en lo universal es reconocer que la etapa de los nacionalismos ya ha sido superada, como bien lo marcó Perón. No solamente esa etapa ha sido superada, sino que incluso la etapa de los continentalismos ha sido superado, tal cual lo observó, lo midió Perón en 1972 y 1973, cuando él anunció para el 2000 el fin de los continentalismos y el ingreso a la etapa de los universalismos. Y uno podría decir que la crisis de 1999-2001 y la caída de las Torres Gemelas fue el primer gran hecho que marca el pasaje del continentalismo al universalismo. Claro, que hablado por los grandes actores transnacionales financieros, ellos le llamaban a eso globalismo. Somos nosotros lo que a eso le tenemos que llamar universalismo. Y ahí, en términos de ese universalismo y de ese pluriversalismo, que incluso en términos de la relación entre naciones se habla entre multipolarismo y poliédrico, económico, político, estratégico, y multipolarismo poliédrico, político, estratégico, cultural, filosófico y religioso, es el nuevo actor que se hace presente en la historia para ser sujeto de la historia
de los pueblos en términos nacionales, pero también de los pueblos en términos universales. En este sentido, este pluriversalismo, este universalismo multipolar, poliédrico, con sus vertientes económico, política, estratégica y su vertiente filosófico, cultural, religioso, de diálogo de civilizaciones, son los sujetos que expresan el momento más avanzado de la historia de la humanidad. Y lo expresan en términos de la expresión de un humanismo y de un cristianismo muy asociado con la economía real, con la producción real, las relaciones presenciales y directas entre las personas, donde los medios tecnológicos de la comunicación y la información son simples instrumentos al servicio de la humanidad y de los pueblos, y nunca cárceles y yugos para atomizar esos pueblos, condicionando que solo se puedan manifestar como individuos. Es decir, porque sería la negación misma del concepto de pueblo y de comunidad organizada, que es lo que le da consistencia a ese sujeto histórico que denominamos pueblo. Entonces, esta crisis, que todos llaman mediáticamente una pandemia de coronavirus, en realidad el discurso de pandemia de coronavirus o de pandemia sanitaria es solo un discurso que está para tapar la realidad que nos encontramos en una situación, digamos, estratégica de gran depresión. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la crisis y la Gran Depresión? Significa que las grandes transnacionales financieras no están en condiciones de seguir garantizando la vida de los seres humanos ni de la naturaleza en el planeta Tierra. Por lo tanto, esto que se manifiesta como crisis financiera o como estallido de burbuja financiera, y que luego toma forma en marzo de gran depresión, es decir, gran parálisis económica financiera, una parálisis que venimos desde el 2009, porque todos debemos saber que la economía viene paralizada a nivel mundial desde el 2009, desde la crisis del 2008. Y lo que produce este momento de septiembre del 2018, octubre del 2018, del 2019 a marzo del 2019, es una mayor profundización de esa parálisis de la economía, porque si hay algo que hay a partir de febrero-marzo, es que la burbuja de timba financiera, es decir, la emisión de dinero por la Reserva Federal Norteamericana, sin ningún respaldo ni destino a poner en marcha la economía real, es algo que es la realidad que se palpa en todos lados. Pero dicho esto, que es la crisis, quiere decir que esos actores están totalmente empantanados, confrontados, paralizados en esa confrontación. Ahí hay que tener en claro que lo importante es mirar las oportunidades históricas, estratégicas que se abren para los pueblos, para todos los pueblos y naciones del planeta Tierra. Y en ese sentido, se vuelve fundamental tanto la propuesta de ese multipolarismo poliédrico universalista, de este universalismo de este tiempo, de ese proyecto que manifiesta el Papa Francisco, manifiesta, describe en profundidad,
analiza de manera estructural, pero además propone de manera estructural tanto en el Evangelio de la Esperanza como en la Laudato Si, es decir, como donde hace el planteo en relación a lo que es la ecología integral. Esto, en el plano de lo económico, político, estratégico, es lo que verbalizan, y uno escucha que verbalizan tanto el presidente de China, o el presidente de Rusia, o el presidente, o Modi en la India, o los grandes dirigentes en Sudáfrica, incluso Alemania, con Merkel, e incluso esto es parte del debate profundo y estructural dentro de Estados Unidos, dentro de México, dentro de Brasil y dentro de la Argentina. Por lo tanto, a mí me parece central remarcar, y para finalizar, que debemos tener en cuenta el tema de la pandemia y de lo sanitario. Tenemos que tener en cuenta el tema de la crisis económica, pero tenemos que tener en cuenta que la salida existe, la salida está abierta, y que su punto de partida y su punto de apoyo para salir de esta trampa de los proyectos transnacionales financieros es parte de lo nacional, parte de lo popular, parte de esa comunidad organizada como pueblo y como Estado y como gobierno. Es decir, la solución, digamos, no la vamos a encontrar partiendo de la economía, sino partiendo de la política, de lo estratégico y de lo estratégico espiritual, a partir de una visión que nos reúna en términos de nuestras esperanzas y nuestras expectativas. Porque esto tiene salida, y tiene salida a partir de la política, pero teniendo a los pueblos, a las naciones, organizadas como comunidad material y espiritual. Y en este, si le podría aportar alguna vueltita más a esto que vengo a decir, es que esto también, además de ser una comunidad organizada de pueblos, es una comunidad organizada de naciones en lo universal, en lo pluriversal, porque no hay que caer en el error del nacionalismo que se observa por fuera de las otras naciones, o en competencia y confrontación con las otras naciones. Esto es una comunidad de pueblos y de naciones en términos económicos y espirituales, y principalmente espirituales, políticos y luego económicos, en una comunidad de naciones unidas sin Consejo de Seguridad de post-Segunda Guerra. Es decir, una comunidad organizada de Naciones Unidas sin Consejo de Seguridad, es decir, donde funciona en Asamblea General. Estos son nuestros desafíos para los próximos 2 años. Gracias, compañeras y compañeros.